Es sorprendente cómo tu vida puede cambiar radicalmente en un segundo por la ignorancia humana. Eso les ocurrió a quienes, tras lanzar un gran éxito en los 2000, fueron vetados y amenazados de muerte. Sus sueños casi se destruyen, de no ser por un detalle que les salvó la vida. Hoy te contaré la historia detrás de la canción Chop Suey de System of a Down. Soy Guillermo y esto es Descifra Hits. Como si no fuera suficiente con ese nombre extraño, la letra es dificilísima de entender y el significado es tan enigmático que hay gente discutiendo sobre él. A 23 años del lanzamiento de esta canción, lo que hoy son debates saludables, en esa época eran discusiones violentas, con ataques y amenazas reales contra la vida de los miembros de la banda. Si eres fan de la banda, seguro te preguntas por qué los trataron así si son tan buena onda. Básicamente, ellos fueron la puerta de entrada para mucha gente al mundo del rock. ¿Será posible odiar a estos tipos? Sí, amigo, créelo. Por eso nunca dudes de la ignorancia humana. Chop Suey, una de las canciones más icónicas del metal moderno, surgió de forma tranquila. Era el año 2000 y la banda viajaba en una camioneta por una carretera desierta, yendo de ciudad en ciudad, promocionando su álbum debut homónimo de 1998. En ese tiempo, la banda no tenía ni el 1% de la fama actual, pero eso estaba por cambiar de forma inesperada. Daron Malakian, guitarrista, estaba solo en la cama trasera de la van, improvisando melodías con su guitarra cuando notó que estaba tocando lo que sería la nostálgica intro de Chop Suey. Ese riff me recuerda mucho a ese pueblito de Diablo 1, ¿sabes a cuál me refiero? Sé que no tiene mucho que ver, pero era uno de mis juegos favoritos en esa época, que fue increíble. Pero Chop Suey no nació de la misma manera en que la conocemos hoy. El estribillo y la melodía eran iguales, pero la letra de Darren empezaba muy diferente. Dime qué opinas del mañana, ¿crees que habrá tristeza? ¿Y sobre las personas piensas que habrá otra secuencia? Darren sabía que la cadencia era buena, pero creía que la letra podía mejorar. Entonces le mostró la canción a Serj Tankian, quien ajustó la letra a su estilo. Y así surgieron los primeros versos de Chop Suey, como los conocemos hoy. Sin mentir, ¿cómo cantabas esa parte de la canción? Te explico lo que dice ahí, no es Timoteo. Para entender la letra, empieza por el título. Además, por los comentarios en nuestra sección de comunidad, esta es una de las cosas que más quieren saber sobre esta canción, así que Chop Suey es el nombre de un platillo de la cocina china, hecho con carnes y verduras. Nunca lo he probado, pero parece yakisoba, seguro está rico. En el videoclip O sale comiendo Chop Suey con los fans. Probablemente solo pusieron esa escena para que el título de la canción no pasara desapercibido, ya que no aparece en ningún otro lugar en la letra. Pero el verdadero motivo por el que eligieron ese título no tiene nada que ver con comida y de hecho es bastante fuerte. El título original de la canción era Suicida y en la versión del álbum, al inicio, se escucha a Serj Tankian diciendo esto. ¿Qué significa estamos grabando la suicida? Pero ese era un título potencialmente provocador, eso, en palabras de Darren. Se dice que Columbia Records presionó para cambiar el título, pero Darren lo negó, nadie nos presionó. Pensamos, este será el primer sencillo del segundo álbum, ¿queremos darle algún motivo a las radios? No tocarlo fue una idea inteligente, pero él no imaginaba que ese motivo llegaría, y no de forma absurda, como pronto entenderás. Chop significa cortar en inglés, y lo que Darren hizo fue simplemente tomar la palabra suicida y chop, cortarla por la mitad, y de ahí nació el título Chop Suey. Además, Darren recordó las películas de gángsteres que veía de niño. Eso lo decían en las películas, vamos a hacerlo picadillo, y se relacionaba con la temática de la muerte.
Aunque parezca aleatorio, el título ayuda a entender la sonoridad y estilo musical del grupo. Como el chop suey es una mezcla de varias sonoridades bien integradas. Eso se muestra en el videoclip cuando los miembros de la banda se atraviesan y también en la melodía. Solo hay que ver la habilidad de la banda para fluir con eso. Para eso, y para eso, en la misma canción, de una forma tan natural y melódica, pero esa mezcla no se detiene ahí, va aún más allá. Al analizar la letra, notas que tiene varias capas de interpretación. Una de ellas es que trata sobre el suicidio. Pero aquí esa palabra no solo tiene ese sentido abrupto, también la usan de una forma metafórica para referirse a cualquier persona que tiene algún trastorno o adicción, como drogas, alcohol o incluso trastornos alimenticios. En la mayoría de los casos, la persona es plenamente consciente de que la adicción puede llevarla a la muerte, pero muchas veces no recibe el apoyo suficiente para liberarse de eso. Y peor aún, las personas a su alrededor la juzgan como si estuviera en esa situación porque quiere. Por eso, si alguien termina trágicamente, dirán que lo merecía. De eso trata el estribillo escrito por Darren Malakian Música. Se separan de sí mismas. Si no creo que tú crees en mi suicidio moralista, lloro cuando los ángeles merecen morir. Self-righteous no tiene una traducción muy exacta al portugués, depende mucho del contexto. Algunos lo traducen como moralista, hipócrita o prepotente, pero self-righteous es quien cree que sus ideas y acciones son moralmente correctas y superiores. Aquí, esa expresión significa que alguien se sacrifica para proteger o beneficiar a otro. Por ejemplo, si alguien se lanza frente a una bala para salvar a otra persona, sería considerado un héroe o un ángel. Por eso, la primera línea del estribillo es irónica y critica el juicio de la sociedad. Como contó Darren Malakian en una entrevista, trata sobre cómo nosotros, los humanos, juzgamos a las personas, incluso cuando se trata de la muerte de alguien. Por ejemplo, si alguien muere en un accidente de auto estando borracho, lo juzgamos. Si muriera ahora por abuso de sustancias, dirían que me lo merecí por abusar de drogas. De ahí viene la frase "yo lloro". Cuando los ángeles merecen morir, o sea, los ángeles son solo personas comunes, que son víctimas de sus propias circunstancias, adicciones y trastornos. Ellas no querían estar en esa situación y son tan sanas, sagradas como cualquier otra persona. Aún así, las juzgamos por cómo murieron, no por quienes fueron. Como mencioné, esta canción tiene otras interpretaciones, sobre todo porque no fue escrita solo por Darren, sino también por Serj Tankian, que empieza el primer verso de esa manera que solo él sabe cantar. Despierta, toma un pincel y ponte un poco de maquillaje. Esconde las cicatrices para disimular los daños. Aunque la banda muestra alegría, en estas líneas describen algo muy triste y real. Están describiendo a una persona que intenta ocultar su pasado y sus problemas para que los demás piensen que está bien. Así es, la carita feliz de Serj y la sonrisa tenebrosa de Darren. No era para asustar a tu abuela ni para que tu mamá creyera que escuchabas música del diablo. Son grandes artistas y su actuación en el videoclip transmite perfectamente el mensaje de la canción. Quien sufre algún tipo de trastorno o violencia diariamente sabe lo difícil que es despertar todos los días y verse obligado a ponerse una máscara, una sonrisa falsa, para aparentar estar bien y poder ir a la escuela, trabajar o convivir. Ya que las personas simplemente no están preparadas para ver tus cicatrices, tus traumas, sin juzgarte, menospreciarte o humillarte aún más. Por eso actúan como si fueran perfectas. Y aquí, esa voz diciéndole que despierte, que se ponga maquillaje y que oculte las cicatrices, puede muy bien ser la voz de la sociedad, o incluso tu propia voz interna, que solo repite esos mandatos como una forma de sobrevivencia.
¿Por qué dejaste las llaves en la mesa? Vamos, inventa otra historia. Tú quisiste. Aquí esa voz de juicio se intensifica aún más. La persona no soporta la presión y por eso sale de casa sin llaves. O sea, significa que decidió irse para nunca volver. Aún así, la voz sigue juzgando, diciendo que ella solo está inventando historias y minimizando su sufrimiento. Fuiste tú quien lo quiso. Esos gritos se repiten en cada verso, martillando en la mente el mismo juicio hipócrita y sin compasión. La persona que tiene alguna adicción o trastorno no vive en esa situación porque quiere. Tal vez tomó malas decisiones que la llevaron ahí, pero créeme, no quería estar así. Ella ya tiene una carga muy pesada. En lugar de ser solo uno más que dificulta, ¿por qué no ayudar y hacer una diferencia positiva en su vida? Y lo peor es que muchos de esos juicios vienen de personas religiosas que predican el amor al prójimo. Por eso muchos creen que esta canción también tiene un significado religioso. Incluso Surge mencionó en una entrevista que la letra es una carta abierta para Dios. Y que una parte de la letra, que para mí es la mejor de la canción, surgió casi como una intervención divina. Darren ya había escrito el estribillo y Surge complementó gran parte de la letra. Pero todavía había una sección de la canción, que ellos llaman point, que aún necesitaba ser escrita para que la canción estuviera finalmente completa. Cuenta que se rompía la cabeza buscando una letra que encajara y combinara con la vibra de la canción, pero no lograba nada. En ese momento, su productor Rick Rubin le sugirió a Surge tomar un descanso y visitarlo en su casa. En la casa de Rick había una biblioteca hermosa y enorme, llena de libros de todo tipo. Surge le preguntó a Rick si sabía qué poner en esa sección. Rick señaló la estantería y le dijo a Surge que eligiera un libro sin mirar. Surge tomó el primero que alcanzó. Luego Rick le habló a Surge. Le pidió abrirlo en cualquier página y leer la primera frase. La que halló fue: aquí, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Sinistro, ¿verdad? Otra letra esotérica, como Gangsta's Paradise y Stairway to Heaven, que ya analizamos aquí, Surge. Ya dije que se sorprendió de cómo pasó y de la increíble intuición de Rick Rubin para eso. El baterista John Dolmayan ya llegó a comentar: la magia de Rick. Es como él logra tomar una canción, hacer una pequeña sugerencia, y eso hace una diferencia grande, absurda, cuando la canción está terminada. La intervención de Rick no terminó ahí, como dijo Darren. La frase "You want it too" es muy típica de la sugerencia de Rick Rubin. Él siempre intenta que pongamos algo en la canción para que el público pueda gritar o cantar junto, y realmente funciona bastante. El libro que aparece no era la Biblia, pero ese fragmento más religioso combinó perfectamente con la temática y la vibra de la canción. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, es conocida como la última frase dicha por Jesucristo en el momento de su muerte. Y luego, la letra dice: ¿por qué me has abandonado?, que también es otra frase dicha por Jesucristo, y complementa uno de los sentidos de la canción. Las religiones creen que las personas que se suicidan van al infierno o simplemente no logran hacer la transición. Su alma sigue vagando y sufriendo eternamente, así que esa línea sería una buena crítica a esa perspectiva. Si todos pueden arrepentirse y ser recibidos en el paraíso, ¿por qué algunos serían abandonados? Y recuerda que te dije que ellos no tenían ni el 1% de la fama que tienen hoy. Eso cambió el 4 de septiembre de 2001 con el lanzamiento del segundo álbum de la banda, Toxicity. Además de Chop Suey, el disco incluía temas como el que le da nombre, Aerials, y otros que lograron que el álbum alcanzara el primer lugar en Estados Unidos. Exactamente una semana después del lanzamiento, y justamente en la segunda semana de septiembre de 2001,
¿Saben lo que ocurrió ese día en Nueva York? El bajista Shabuya Dayan ya habló de la locura en una entrevista. Cómo fue recibir la llamada de su madre avisándole de la tragedia, y segundos después, otra llamada. En la línea era su representante felicitándolo porque su disco acababa de llegar al primer lugar. Fue un momento de intensa confusión para la banda, para los fans, para todos. Las personas entraron en pánico, y en esos momentos, la ignorancia humana se muestra de forma absurda. Por causa de las letras de las canciones, la gente empezó a creer que la banda sabía, de alguna forma, lo que iba a pasar. Las frases Self-Righteous Suicide, de Chop Suey, Aerials in the Sky, de la canción Aerials, y el propio título de la canción Jet Pilot, también del mismo álbum, fueron suficientes para desatar todo el odio y prejuicio de la población. Para empeorar las cosas, el estadounidense se volvió aún más prejuicioso con los que venían de fuera. Eso incluía a los miembros de System, quienes, aunque nacieron en Los Ángeles, todos eran de origen armenio. Incluso, la bandera de Armenia llega a aparecer en el video de Chop Suey. En un intento inocente de calmar la ciudad, Sur tomó una decisión que pondría en peligro la vida de toda la banda. Publicó un texto en el sitio oficial de System of a Down, donde criticaba el fracaso de la política exterior estadounidense y culpaba la sed de petróleo en Medio Oriente. Por eso, él decía que la solución era la diplomacia, no la guerra, pero le salió mal. La gente pensó que la banda estaba tratando de justificar los ataques, y varias estaciones de radio y agencias de comunicación estadounidenses empezaron a acusar a System de apoyar el terrorismo. La cosa se puso tan fea que Sony, su disquera, tuvo que quitar el texto del sitio para evitar que la situación empeorara, pero ya era demasiado tarde. En segundos, los miembros de la banda recibieron amenazas de muerte. Lo peor es que Surt había escrito y publicado ese texto sin consultar ni avisar a los otros miembros de la banda, lo que dejó al resto del grupo bastante molesto con él. En esa época, contó en una entrevista que nadie quería escuchar. Había muchas banderas y mucho odio. La banda me llamó y dijo, ¿quieres que nos maten? Yo respondí, es la verdad, ¿no? Ellos dijeron, sabemos que es verdad, pero ¿a quién le importa? ¿Por qué quieres que nos maten? Siempre fui ingenuo al creer que la verdad debe decirse, y aún lo soy. Para salvar el pellejo de la banda, Surt tuvo que explicarse en vivo en The Howard Stern Show, un famoso programa de radio estadounidense. La banda pasó del cielo al infierno, y cuando creían que no podía empeorar, descubrieron algo bizarro. Clear Channel, uno de los mayores conglomerados de radio de Estados Unidos, acababa de publicar una lista con 160 canciones que no debían sonar en la radio por contener contenido sensible, debido al momento que atravesaba el país. En la lista estaba Chop Suey, y al prohibirla, se encontraron de nuevo sin salida. La verdad pudo ser peor, ¿sabes? Ejemplo, a Rage Against the Machine les prohibieron todas sus canciones. Pero, a diferencia de Rage, System todavía estaba empezando a consolidarse y necesitaba encontrar la manera de superar esa situación de alguna forma. Fue entonces cuando se dieron cuenta de una brecha. La prohibición era solo para las radios y no para los videoclips. En ese tiempo, MTV estaba en su apogeo y era la oportunidad perfecta para que los chicos salvaran su álbum. La banda anunció en su sitio web que los fans podían unirse a la grabación de un videoclip. La grabación la dirigiría Marco Siega, quien ya trabajó con Blink-182 y Papa Roach. Unas 1500 personas se inscribieron para el videoclip. Para que veas, como la banda aún no era tan conocida, si hicieran eso hoy, necesitarían por lo menos un estadio entero, seguro, debido al bajo presupuesto de la banda. La grabación fue en el estacionamiento del motel Oak Tree Inn en Los Ángeles. Como dijo Chavo, ese motel donde grabamos estaba en la calle donde crecí. En Hollywood era un skater de 12 o 13 años y andaba en patineta. En el estacionamiento de ese motel había pandillas, prostitutas, vagabundos. Presencié un acto sexual por primera vez en mi vida en una de esas ventanas. Me quedé traumado, regresé a casa y se lo conté a mi mamá. Y entonces pensé, ¿por qué no volvemos ahí, montamos un escenario e invitamos a nuestros fans a un show? Y Marco Siega llegó a comentar, los moteles se alquilaban por hora, las televisiones pasaban pornografía, había jeringas.
La verdad, no me aventuré en muchos cuartos, pero cuando filmamos esa parte donde Surge está comiendo, juntamos a la mayor cantidad de personas posible, ahí. Fue bastante asqueroso, hermano, puede que haya sido asqueroso, pero me pongo a pensar en lo afortunada que fue esa gente de estar ahí con la banda antes de la fama, ¿sabes? ¿Y qué tan orgullosos de ese recuerdo debe sentirse cada uno de ellos hoy en día? De hecho, System estaba empezando a explotar ese año. Y lo más irónico es que la prohibición solo hizo que la popularidad de la banda aumentara aún más, como dijo Darren en una entrevista. En la música, eso es una medalla de honor. Varias grandes bandas de rock ya han sido prohibidas. Parece que no eres de los chicos geniales si no te han prohibido alguna vez. MTV promovió el videoclip con fuerza, llevando Chop Suey a un público que nunca había oído hablar de System of a Down. Ahí Darren sospechó que sus vidas cambiarían para siempre. Estábamos de gira cuando salió el video. Ni lo había visto aún, pero en un centro comercial la gente nos reconoció y pidió una foto. Eso nunca me había pasado antes. Me asustan mucho cuando gritan "Wake up" detrás de mí en público. Yo solo digo, carajo, güey, ¿en serio? ¡Wow! Sabes, me alegra que estés emocionado. Pero no hagas eso. Sí, no hay de otra, güey. Cuando la música es tan buena, explotas igual que con este otro himno. Si viviste los 2000 seguro, aún disfrutas esta canción. Pero ¿sabías que este éxito de Linkin Park guarda similitudes extrañas con la triste historia de vida del recordado vocalista Chester Bennington? Haz clic en este video para entender mejor. Gracias por acompañarme. Te espero en el próximo video.